Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es David Martínez y el día de hoy, una vez más, estamos aquí en la cápsula cultural de la Torre de Babel, dentro de lo que es la emisión de Desde la Estación, que amablemente Arturo Hernández nos permite estar aquí. Espero que el día de hoy el tema que les voy a presentar sea de su interés y de su agrado. Gracias. Piano piano, chi va piano va sano e va lontano, ma chi va forte va alla morte. Vamos a hablar el día de hoy de uno de los idiomas más bellos, más sonoros y que dio de hecho origen a muchos más idiomas, que es el idioma italiano. Muchas gracias. El italiano es una lengua derivada del latín, es un idioma derivado del latín. Y el latín surge aproximadamente hacia el año 700, 600 antes de Cristo, empieza precisamente a formarse lo que era el Imperio Romano. De hecho, anteriormente en la península de Italia vivían los etruscos y otros pueblos. Sin embargo, poco a poco se hace lo que es el Imperio Romano y se toma como lengua el dialecto de la región de Lacio, precisamente. De ahí se deriva el nombre de latín. Entonces, empieza a surgir como lengua del imperio el latín, y en el máximo esplendor del imperio romano, que ocurre entre los años 100 antes de Cristo, aproximadamente 1100 antes de Cristo, 1100 después de Cristo, es cuando el latín se repande por toda Europa gracias a las conquistas del imperio romano. Y de ahí precisamente ese latín, que era el latín, por así decirlo, educado, el latín propio, mezclándose junto con otros idiomas, va a dar origen a lo que fue los idiomas francés, español y portugués. ¿Ok? Sin embargo, el latín que hablaban los soldados y lo que hablaba el pueblo en general, que no tenía acceso a una educación, era lo que llamaban la lengua vulgar, lengua vulgaris, ¿ok? Y es ahí precisamente en donde va a nacer lo que conocemos hoy en día como el italiano. En el año de 1861 ocurre un acontecimiento muy importante en lo que es la historia de Italia. Se lleva a cabo lo que es la reunificación, la unificación de Italia bajo un solo país, un solo estado, que se va a conocer a partir de este momento como la República Italiana. Esta república es fundada por lo que es el rey Víctor Manuel II y establece que todos se unen para formar un solo país. Todos los pequeños estados, las pequeñas repúblicas que hasta ese momento habían estado separadas políticamente hablando. Es decir, Venecia era una república independiente, lo que era Cerdeña era otra, había el Estado del Vaticano, que ese al final no se une a Italia. En fin, había una gran fragmentación política en Italia, que a partir de 1861 desaparece y se forma el concepto de la República Italiana. Sin embargo, también había una gran división a nivel de idiomas, una división lingüística. Como podemos observar en el mapa de Italia, había alrededor de unos 10 a 12 dialectos que se hablaban de manera, por así decirlo, oficial en cada uno de esos estados o repúblicas separadas. Venecia tenía su dialecto, Florencia tenía su dialecto, Roma tenía su dialecto, en fin, cada una de ellas hablaba un dialecto diferente. Y curiosamente habían coexistido así. De pronto, al momento en que se unifican como un solo país, pues surge la necesidad también de unificar su idioma. Y es en ese momento que escogen el italiano. Y uno dirá, bueno, pero pues, ¿que no existía ya el italiano? Sí,
ya existía y vamos a ver que existía desde ya hace ya mucho tiempo. Sin embargo, como cada una de estas repúblicas o de esos estados, pues le daba igual el hablar o no hablar a la otra, la lengua del otro país que estaba vecino a ellos, ya que eran separados, perdón, no había necesidad de un solo idioma. Sin embargo, ya Italia unida como república necesita un idioma, que es el italiano. Vamos a ver cuándo nació el italiano. ¿Quién fue, por así decirlo, el que estableció el uso del italiano? Dante Alighieri, el autor más conocido y más famoso de la lengua italiana, quien escribió precisamente el poema de la Divina Comedia, que es uno de los grandes clásicos de la literatura a nivel universal. Antes de escribir este libro, este poema, eh, pues le pasó un poquito lo que le pasó a Martín Lutero en Alemania en su momento. Es decir, él quería que el poema, que el libro que él escribiera, pudiera ser leído por toda la gente de manera fácil, de manera sencilla, y no caer precisamente en la trampa de tener que hacer varias obras en varios dialectos porque cada región de Italia hablaba un dialecto. Estamos hablando del año 1300, entre 1300 y 1304, Dante Alighieri decide primero hacer un libro en el cual él justifica y él promueve el uso del latín vulgar, que se llamaba, en ese momento así se llamaba el italiano, el latín vulgar, y este libro, esta obra se llama Elocuencia vulgar, Eloquatis vulgaris. Entonces, en esa obra él expone los motivos por los que es necesario contar con un idioma unificado para toda Italia. Y después de hacer esto, escribe precisamente la Divina Comedia. Y obviamente la Divina Comedia tuvo un éxito muy grande y fue escrita en un idioma que todos podían leer fácilmente, el latín vulgar, que después se convirtió en el italiano de hoy en día. Sin embargo, tuvieron que pasar prácticamente 500 años, desde 1300 hasta 1861, para que el italiano se convirtiera en la lengua oficial de Italia. Un poquito tardados, ¿verdad? El italiano es sin duda una de las lenguas que ha dado grandes aportes a lo que es la cultura universal en los ámbitos de lo que es la música, la ciencia, pero también la ingeniería. Por ejemplo, en el caso de la música, tenemos simplemente a Vivaldi, tenemos a lo que es Albinoni, Verdi, que son ejemplos de lo que son grandes músicos italianos en su momento. Corelli también, en fin, hay varios. En el campo de la ciencia, pues basta decir el nombre de Leonardo da Vinci para darse cuenta del calibre de los científicos que ha dado Italia al mundo. Otro grande, entre los grandes, sería Galileo Galilei. De Galileo Galilei hay una frase bellísima que me gusta mucho que dice: las matemáticas son el idioma con el que Dios escribió los números. Increíble. Y por último, Alessandro Volta. La civilización actual no podría vivir sin las baterías. Y Alejandro Volta, precisamente descubrió lo que fue el concepto de el efecto voltaico, el cómo almacenar energía en un recipiente. Es decir, Italia ha dado muchísimos científicos al mundo.
En el campo de la ingeniería también Italia destaca por la creatividad y el ingenio de sus ingenieros. Basta nombrar a uno, Enzo Ferrari. Enzo Ferrari. Enzo Ferrari creó realmente una de las marcas de automóviles más finas actualmente en el mundo y llegó también su competencia, Alfa Romeo, Bugatti, etcétera, Lamborghini. O sea, todos son máquinas, como ellos dicen, la palabra para carro en italiano es máquina, con una fineza en lo que son las soluciones tecnológicas muy grande. Por otro lado, Italia también posee una muy buena ingeniería siderúrgica, de las primeras, realmente es una ingeniería de mucha calidad. Y también es poco conocido, pero Italia, junto con Alemania y Japón, es de los países exportadores de máquinas más grandes del mundo. Es decir, los italianos pueden producir máquinas que lo mismo hacen pañales, que hacen excusados, que hacen varillas. O sea, el ingenio italiano para hacer máquinas es increíble. A eso se les llama los OEMs en el lenguaje de la industria, los Original Equipment Manufacturer. Y Italia y Alemania son hoy por hoy, junto con Japón curiosamente también, los líderes en ese tipo de mercado. Acerca de lo que es el idioma de italiano. Vamos a comenzar por lo que son palabras de origen italiano que ahora ya constituyen palabras internacionales, es decir, son palabras que se dicen igual en todos los idiomas. La primera, la más conocida, pizza. La pizza es un platillo de origen italiano que curiosamente en sus inicios era un platillo que comía solamente la gente pobre con las sobras de la semana. La mamá hacía una masa y ahí ponía todo lo que había quedado, la metía al horno y eso es lo que comían. Y después se ha convertido en el platillo de comida rápida más servido en todo el mundo. Más servido en todo el mundo. Es el primer lugar en número de platillos servidos. De hecho, va adelante de las hamburguesas a nivel mundial. Y en México está en segundo lugar a nivel de comida más preferida, más demandada, solamente despuesito de los tacos. Sería el colmo, ¿verdad? Ahora bien, también curiosamente la pizza, el país que consume más pizza en el mundo es Estados Unidos y el segundo país consumidor de pizza en el mundo es México. O sea, no estamos tan mal. Ahora bien, otra palabra también de origen italiano que ya es prácticamente una palabra de todos los idiomas es ciao. Ciao es para decir adiós, pero también puede ser utilizado para decir hola. El significado de este es muy interesante, pero la etimología nos llevaría un capítulo de la Torre de Babel para explicarla, entonces por el momento solo nos vamos a quedar con ciao. Y otra palabra que curiosamente viene del italiano y más precisamente del dialecto que se hablaba en Venecia es ghetto. Ghetto o el ghetto, como también algunos dicen, quiere decir barrio. Y eso quiere decir, el barrio es donde habita cierto tipo de gente. Entonces la palabra ghetto pasó del dialecto veneciano al italiano y del italiano al mundo. Pues sí, efectivamente, por una diferencia de 2 meses, Napoleón Bonaparte fue francés y no italiano. ¿Qué pasa? Napoleón Bonaparte nace el 15 de agosto de 1769. Pues bien, en mayo de ese mismo año, 1769, lo que es la República de Génova cede a Francia por medio de un pago la isla de Córcega. En ese momento, todos los ciudadanos de Córcega que eran italianos pasan a ser franceses.
Y algo curioso es que precisamente la lengua materna de Napoleón no era el francés, era el italiano. De hecho, su apellido original era Buonaparte, que después pues se pasó a Bonaparte, que es más francés. Y también otra cosa que es curiosa es que Napoleón no le gustaba hablar francés al principio. Se sentía sumamente incómodo. De hecho, en la escuela de guerra de Toulon, que es donde hizo sus primeros estudios militares y donde precisamente salió como un héroe por organizar una gran defensa de la bahía de Toulon frente a los ingleses, pues precisamente ahí todos sus compañeros de clase se burlaban de él porque aparte de que vestía mal, hablaba mal el francés y él decía que algún día iba a ser el emperador de los franceses. Lo demás es historia, ¿verdad? Pero sí, algo que es un hecho es que Napoleón, cuando estaba en familia, cuando estaba con gente muy, muy cercano a él no hablaba francés, él hablaba italiano. Y para terminar, analicemos el origen de una palabra muy italiana, muy utilizada por Hollywood en muchas de sus películas, mafia. ¿Qué quiere decir la mafia? Hay dos posibles orígenes de la mafia. Uno es precisamente durante una de esas tantas guerras que hubo entre Francia e Italia, no se llevaban bien como vecinos, y cuando precisamente Napoleón ocupa cosas de la vida Italia, y en Italia se forma un movimiento de resistencia, se hace de moda una frase que dice, morta la Francia, Italia anhela. O sea, quiere decir muerte a Francia, Italia lo desea. Mafia, morta la Francia, Italia anhela. Pero también otra explicación viene precisamente de Sicilia, de esta región del sur de Italia, de precisamente esta región tan pobre de donde salieron tanta gente a los Estados Unidos a tratar fortuna, a tratar de hacer fortuna, y donde precisamente se dice que la palabra mafia quiere decir mia familia, mi familia, o sea, el grupo, el clan. Y pues hemos visto que tanto Marlon Brando como Robert De Niro y Al Pacino han hecho excelentes papeles caracterizando a lo que son los capos. Capo es otra palabra de origen italiano que quiere decir jefe. Y las reuniones de la mafia curiosamente se llaman cúpulas, que es cuando se juntan los jefes. En fin, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado, que les haya agradado esta cápsula lingüística. Me reitero a sus órdenes, ya sea en mi canal de YouTube, Chirregio58, o en Facebook, en lo que es la página de LeProf58. Ahí también me pueden encontrar. Les deseo una excelente semana. Gracias.